Muy buenos días a todos amigos de las redes sociales, los que nos siguen a través de YouTube, Facebook. Good morning to everybody that follows us on social media, Facebook, and YouTube. El día de hoy tenemos una visita muy especial desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. We have a special visitor today from Tamaulipas, Mexico, Y es el pastor Héctor Rocha. and it's Pastor Hector Rocha, Él es fundador de la Iglesia Amistad Cristiana founder of the Church Amistad Cristiana. y tiene un ministerio muy especial con el Buen Samaritano. He has a special ministry with the Good Samaritan Y el día organization, de hoy nos visita. and he's visiting us today. Así que le vamos a dar el tiempo para que nos comparta y nos diga el propósito de su venida a esta ciudad, hermano. If you could share with us a little bit about your travel. Muchas gracias, Pastor Pedro. Es un gozo estar aquí en West Columbia. Rápidamente, el motivo de nuestra visita es saludar a nuestro amigo el Pastor Pedro Pablo, su familia, y también hacerle una extensiva invitación. Este año nuestra congregación está celebrando 30 aniversario de haberla fundado, mi esposa y su servidor, y en el marco de esta celebración de aniversario vamos a tener un seminario para pastores y para líderes en 19 municipios del centro del estado de Tamaulipas. Obviamente nuestro predicador, nuestro conferencista invitado va a ser el pastor Pedro Pablo Ramírez. Así que invitamos, ¿verdad?, a los pastores de ahí de esos 17 municipios, principalmente Ciudad Victoria, que es la capital del estado, a que se preparen, porque del 4 al 10 de diciembre vamos a tener nuestra celebración y vamos a tener un seminario para los pastores, para los líderes, sobre sanidad de las emociones, sanidad del alma. Conocemos al pastor Pedro Pablo, conocemos su ministerio, ¿verdad? O sea, Dios lo usa para traer restauración a la vida de las personas, a la vida, ¿verdad? O sea, de los pastores, de los ministros, y para nosotros va a ser un honor y un privilegio tenerlo en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y no únicamente a él y a su familia, sino todos aquellos que tengan la oportunidad, o sea, de acompañarle. Ahí los esperamos en Ciudad Victoria. Los que no conozcan, Ciudad Victoria es una ciudad hermosa, linda. Tenemos enfrente la Sierra Madre Oriental y ahí los vamos a recibir con los brazos abiertos. Así que por un lado, hermano Pedro Pablo, muchas gracias, ¿verdad?, por aceptar nuestra invitación a este seminario. Y a los pastores de Ciudad Victoria y de los municipios aledaños, pues ya lo saben, prepárense porque vamos a tener unos días de gloria, unos días maravillosos, unos días de administración, pero sobre todo de restauración. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Dios les bendiga y el Señor sea con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, pastor. Gracias, amén. Es una bendición cuando Dios nos habla y nos abre las puertas de una manera tan especial. It's a blessing when God speaks to you and is able to open doors in such a special way. Es increíble, la verdad. Él es un hombre que maneja el ministerio del Dr. Billy Graham He's a gentleman who works with Dr. Billy Graham's ministry en el Buen Samaritano, in the Good Samaritan. y es un programa especial que tienen ellos para evangelizar, para ganar almas. It's a special program they have to win souls and to Y work with muchas people. de las iglesias aquí en Estados Unidos preparan regalos y mandan camiones cargados, ¿verdad? Mandan varios camiones a México. Many groups in the United States work in sending these truckloads of different items Y and el gifts and stuff pastor es to Mexico. el director de Tamaulipas, y él se encarga de distribuir. Por eso tiene un contacto tan grande con tantos pastores a nivel estatal. And his responsibility is to coordinate with various pastors and different organizations for the distribution of those assets when they reach to Y es un Mexico. privilegio, es un honor tenerlo. And it's a privilege, it's an honor to have him. Él es profesional. He's a professional. Su hijo es doctor. His son's also a Su hija doctor. también está His daughter's muy also- avanzada en sus estudios, is in her studies. muy especial la niña también. Y es una bendición que estén con nosotros hoy. And it's a Amén. blessing to have them with us today. Poder disfrutar. Mi hermano es un seguidor de los sermones a través de la línea. Siempre lo miro que se conecta. My brother here follows us on social Y media es, from y es Mexico. interesante porque él fundó la iglesia con el nombre de Amistad Cristiana. And he founded the name of his church with Amistad Cristiana. Y cuando esta iglesia se fundó con el mismo nombre, Amistad Cristiana. And when this church was founded in 94, it was also known as Amistad Cristiana. Ahora se llama Visión Celestial Internacional. Now it's named after the ministry, International Vision Celestial Ministries. Y la visión pues es esa, ¿no? Restaurar pastores y ministerios a través de
de las diferentes conferencias. And the vision is that to restore pastors and leaders to these various Y yo conferences that quisiera we'll be doing. animarles a los pastores que nos siguen a través de las redes sociales, And I encourage the pastors that are following us on que social voy media. a poner la información de él más adelante para que se comuniquen con él, I'm going to share his information later on so you guys can communicate porque directly él va a with hacer him. los preparativos para los hoteles, Because he's making the preparations for hotels, transportación, transportation, para ir de la iglesia al hotel, to go from the church, the hotel, to para the estas church, conferencias. for these conferences. A los del ministerio que están pensando ir, por favor, conectarse con el pastor. Those that are wanting to go from here as well, please Los connect with the pastores de pastor. México que están pensando viajar a Ciudad Victoria para esta conferencia, And those that are traveling in Mexico, pues el contacto allá va a ser el pastor Héctor Rocha. he'll be the contact for that Entonces event. lo vamos a poner a través de una invitación a través de las redes sociales para que se comuniquen con él. So we're going to create that invitation for you Y guys de to antemano connect les with. pedimos sus oraciones. And beforehand, we just ask for your prayers. Es uno de los estados complicados. It's a very complicated state in Mexico, El índice de criminalidad es terrible en ese estado. so there's a lot of criminal Pero activity there. nosotros creemos que Dios va a hacer cosas extraordinarias. But we'll believe that Y que es God will el do great tiempo de, things que es there. el tiempo de Dios. And it's God's time. El enemigo no tiene autoridad sobre la The iglesia. enemy does not have authority over the Y vamos church. a llenar a estos pastores de esta palabra del conocimiento de Dios. And we will fill these pastors with the Y word and orar knowledge of God, por un poder sobrenatural, praying for a para supernatural que ese strength, espíritu de temor y de control de parte del enemigo sea removido de that esa ciudad. spirit of fear that be destroyed in Y que el Jesus' poder name, de Dios se establezca en esta ciudad. and God's power be established Al there. terminar el servicio vamos a orar por Ciudad Victoria y por el pastor, In the conclusion of the service, we're going to pray for the pastor. porque vamos a ponerlo ya en las manos de Dios, Just going to put it all in para God's que Dios lo hands. siga usando grandemente, That God continues to use him y que Él greatly. sea la puerta que tenemos para tocar a México, That it could be that door that we can use to go through Mexico. porque Dios usa gente de este nivel para hacer su propósito, para cumplir su propósito. Because God uses people like that to fulfill his purpose. Así que motivados, So get motivated. con mucha dedicación, con mucha diligencia vamos a hacer todo esto. With dedication and diligence. Y así que hemos planeado estar esos meses, el mes de diciembre, del 4 al 10, ahí en Ciudad Victoria. And we'll be there from the 4th to 10th there in Victoria, Por in favor, Mexico. por favor, oren por México, Please pray for Mexico. oren por nosotros, Please pray for oren us. por el cuerpo pastoral. Please Amén. pray for the brethren in the church, the pastors. Muy bien, tenemos una palabra el día de hoy que Dios ha puesto en mi corazón. There's a word I want to share that God has put in my heart. Y el propósito de Dios al hablarnos a través de su palabra And the purpose of God that he gives with us es through que his word entendamos por lo cual fuimos creados, is to understand the reason of which we were created. para qué estamos en la tierra. Why are we here on this earth? Todos tenemos un afán de lograr nuestros planes, nuestros objetivos, We all have an anxiety or an anxiousness to get our own stuff done. pero el plan de Dios es otro. But God's plan is something else. Dios tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros. God has a plan for the lives of each Y and every one muchas of veces us. no logramos llegar a ese plan And many times we're not able to get there porque nuestros intereses se oponen a ello. because our own personal interests go against that. Pero Dios quiere usarnos a todos. But God wants to use Dios us quiere que all. cada uno entienda el propósito de estar aquí en esta tierra. That we all understand the purpose Hay for un which we're lugar on en this este earth. mundo que tú ocupas que nadie puede ocupar. There's a place that you occupy in this world that no one else can fulfill. Es el único contacto que muchos amigos tienen es con usted. The only contact many people have with others would be through you. Y tú puedes ser esa puerta abierta, esa bendición, ese canal de bendición para estas personas. And you can be a channel of blessing for those people. Entonces, en esta palabra que vamos a hablar del día de hoy se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 10. So the word that we're sharing today is found in Ephesians chapter 2, verse 10. Dice la Biblia, porque somos hechura suya, Because we are his creation, creados en Cristo Jesús created in Christ Jesus para buenas obras, for good works, las cuales Dios preparó de antemano which God has prepared beforehand para que anduviésemos en ellas. so that we would be involved in Entonces, el them. propósito de Dios So the purpose of God de crearnos de nuevo to create us anew es para que nosotros entendamos is for us to que understand nosotros somos los que vamos a producir las buenas obras. that we're the ones that are going to produce the good Las works. únicas manos que Dios tiene en esta tierra son las tuyas. The only hands that God has on this earth are yours. Y Dios se quiere mover a través de nosotros. And God wants to move Por through eso la us. palabra dice, porque somos hechura suya, Because we are his creation, creados en Cristo Jesús para buenas obras, created in Christ Jesus for good works, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. which God prepared beforehand for us to be in them. Estas son las obras que
que ya están hechas. These are the works that are already done. No con nuestra propia fuerza ni para nuestro propio beneficio, And it's not with our own strength or for our own Sino- benefit, sino por la gracia de Dios but for the grace of y en God obediencia a Él and obedience to it. y guiados por el Espíritu Santo para la gloria de Dios. Guided by the Holy Spirit for the glory of God. Hermano, el orgullo más interesante de un padre You know, for a father, the greatest prideful moment they have es que su hijo se parezca a Él. is for their child to look like them, for Y their cuando son to uno look like them. llega a ver un recién nacido, And when you see a newborn, por educación los hermanos o la familia dice, the brethren in the church will always say, si está la mamá cerca, dice, ¿cómo se parece a ti? if the mom is nearby, they say, oh, he looks just like you. Y si está el papá cerquita, If the dad's oye, nearby, se mira igual que usted. they'll say, oh, he looks like you. Y ellos se sienten especiales. El niño se está riendo porque And sabe they que es feel verdad. special, you know. Está The muerto de la baby risa. there el is bebito. excited because he knows they're talking about him right now. Tenemos un bebé, se llama el bebé milagro. You know, we have a baby here, and we call him the miracle baby. Y algunos lo han visto por las redes sociales que Some have ellos seen him on social no media. tenían niños y Dios les dio esta belleza. That they didn't have babies, and then the Lord Y was able to give him. está interesado en el sermón, se está riendo porque está entendiendo todo y tiene 4 meses. And he's smiling, and there he's in the surf, and he's only 4 months old. Qué interesante, ¿no? Entonces somos creados por Dios. So we're created by God, Nuevamente, newly created. somos hechura suya We are His creation para que hagamos cosas nuevas. to do new things. Y por esa razón es el tema de hoy. And that's why we're talking La about this Biblia topic deja today. muy claro que Dios creó al hombre y que lo creó para su gloria. The Bible clearly states that God created man for His glory. En Isaías 43:7 dice eso. Isaiah 43:7. Tú fuiste creado para la gloria de Dios. You were created for the glory of El God. primer propósito de crearte a ti es para que le dé gloria y honra a Dios. Your primary purpose is to give glory and honor to Por lo God. tanto, el propósito fundamental del hombre, según la Biblia, es simplemente glorificar a Dios. As such, the main purpose of man in the Bible is simply to glorify Ahora, God. Quizás una pregunta más difícil de contestar es ¿cómo sería glorificar a Dios? So you may ask yourself, well then how do I glorify God? En el Salmo 100, versículos 2 y 3, In Psalms 100:2-3, se nos dice que adoremos a Dios con alegría it tells us to worship God y que reconozcamos a Jehová, que Jehová es Dios. with joy and to recognize that Jehovah is God. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. He made us, we didn't make ourselves. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. You know, we are His people, we are His sheep. Parte de lo que sería glorificar a Dios es reconocer quién es Dios. You know, and part of glorifying God is to recognize who God is. Y para empezar, Él es nuestro creador. And to start off, He's our Yeah. creator. Y alabarlo y adorarlo. And to worship and praise Him. Entonces, el principal propósito So the de que Dios principal te ha creado purpose for which God has created you es que tú glorifiques a Dios. is for you to glorify God. Muchos de nosotros no entendemos todo esto, Many of us don't really understand that porque nosotros estamos con una mente carnal. because we have a fleshly mindset. Y nuestra mente, por causa del pecado de Adán y Eva, In our mind, because of Adam and Eve and their sin, nuestra mente fue embotada, fue llena de fortalezas demoníacas. our mind was corrupted with demonic thoughts. Entonces la mente necesita pasar por un proceso de renovación. So the mind needs to be renewed. Ahora nuestro espíritu es el que nace de nuevo. And then our spirit is born Por causa again. del pecado de Adán y Eva, el espíritu del hombre murió. Because of the sin of Adam and Eve, man died. El hombre viene cargando una muerte espiritual. Man has the spiritual condemnation. Y a través de Jesucristo hay un nuevo nacimiento, hay una renovación. Through Christ Jesus, there's a new renovation. There's something Entonces lo que reborn. nace de nosotros es el espíritu. So that which is born again Por is eso your Jesús spirit. dice, el que no naciere del espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. That's why the Bible says if you're not able to be born again in the spirit, you're not able to enter into the El kingdom of Espíritu God. Santo entra a tu espíritu The Holy Spirit enters into your y el Espíritu spirit, Santo es el que da vida a tu espíritu. and the Holy Spirit gives life to you. Y el Espíritu Santo es el que forma el carácter de Dios en ti. And the Holy Spirit forms God's Y character cuando tú in tienes you. el Espíritu de Dios, And when you have the Spirit of God, la Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. God looks for those who worship Him in spirit and in truth.
Porque nosotros somos creados para su gloria. because we are created for His glory. Lo más hermoso es estar en la presencia de Dios. The most precious thing is to be in the presence of God. Quizás una de las preguntas más difíciles es esa. You know, one of the most difficult questions we pose to ourselves ¿Qué es is that, glorificar a Dios? you know, what does it really mean ¿Cómo to yo puedo glorify God? glorificar a Dios viviendo una vida de pecado? You know, how can I glorify God living a life in sin? ¿Cómo puedo yo glorificar a Dios si mi mente no ha sido renovada? If my mind has not been renewed? ¿Cómo puedo glorificar a Dios si mi espíritu no ha nacido de nuevo? How can I glorify God if my spirit has not been born again? ¿Cómo puedo glorificar a Dios si mi alma no ha sido regenerada o sanada interiormente? If my soul hasn't been renewed or healed internally, how can I ¿Cómo puedo glorify yo God? glorificar a Dios si mi cuerpo no ha sido liberado del pecado? If my body hasn't been free from sin, how can I glorify God? Romanos 6:22 dice: Romans 6:22 says this. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado But now that I have been set free y from hechos sin siervos de Dios, and being servants unto tenéis God, por fruto la santificación my fruit is holiness, y por fin la vida eterna. and in the end, eternal life. Tiene que haber una liberación del pecado. There has to be a freedom from sin. Una persona no puede entrar al reino de Dios a menos que no haya habido una transformación. A person cannot enter into the kingdom of God unless there has been a transformation. Tiene que haber renovación de la mente. There has to be a renewing of the mind. Tiene que nacer de Dios. It has to be born of Tiene que God, nacer del Espíritu de Dios. of the Holy Spirit. Tiene que ser regenerado su alma It has to be regenerated, y tiene que ser liberado del pecado. and it has to be set free from sin. Esa es la nueva criatura. That's the new Esa es la creation. hechura del nuevo creyente. That's the new creation. Porque somos hechura suya. Because we are His creation, Creados en Cristo Jesús created in Christ Jesus para buenas obras. for good works. Las buenas obras no son aceptables a menos de que tú no hayas nacido de nuevo. Good works aren't accepted unless you have been born again. Porque la Biblia dice que nuestras buenas obras llegan a ser como trapos de inmundicia. Because our good works can be just like towels of Ahora, el destruction. hombre sí es cierto, el hombre es creado a semejanza de Dios. You know, and it's true that man is created in God's Y vamos a darle image. un vistazo a lo que fue la creación. And we're going to go through those things. En el último día de la creación, On the last day of creation, en el último día, the last day, Dios no creó al hombre primero. so He didn't make man first. Él es todo sabe cómo planear todo, God ¿verdad? knows how to plan everything. Dice, en el último día de la creación, Dios dijo: And on the last day of creation, God said, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. let us make man in our own image. Génesis 1:26. That's in Genesis 1:26. Así, de esta manera, él terminó su trabajo con un toque personal. And in this way, the Lord finished His work with a special En el personal touch. séptimo día, On that day, en el sexto día, on the sixth day, hace lo más hermoso de la creación. God creates the most important thing in creation. Salió esta maravilla. You know, this marvelous essence that we are. Dios me creó, God created me, right? no te pongas celoso. Don't be jealous. Soy así porque Dios me hizo I'm así. this way because God made me this way. Y Dios, dice la Biblia, que cuando Dios creó al hombre, When God created man, lo formó del polvo de la tierra He formed him from the dirt of the earth, y le dio vida a de su mismo aliento. and He gave him a breath of life. Eso es lo que tiene el hombre, That's what man el has. soplo de Dios. That breath of God. Cuando nosotros volvemos a recuperar el soplo de Dios, When we recover, we recuperate that breath of life. es cuando tenemos la vida eterna. That's when we have Pero eternal Adán life. perdió el soplo de Dios But Adam lost that. y por eso muchos no lo entendemos. And many of us don't understand that. Entonces Dios formó al hombre del polvo y le dio vida de su mismo aliento. God made us from the dust of the earth, and He gave us with His own breath. Y de acuerdo a esto, And according to this, el hombre es el único en toda la creación de Dios and the man is the only type in this type of creation que of tiene God una parte material, that has a material part, que es el cuerpo, which is their body, y una inmaterial, and a part of them that's not material, que es el alma y el which espíritu. is your soul and spirit. Él es el único. We are the only Los creation. animales no tienen lo que tiene el ser humano. Animals don't have that. Ahora, tener la imagen y semejanza de Dios significa, To have the image and likeness of God means this. en términos simples, fuimos hechos para parecernos a Dios. In simple terms, we were meant to look like God. Adán no se parecía a Dios en el sentido de que Dios tuviera carne y sangre. Now, Adam didn't look like God in the sense that he was made of flesh and blood. La Biblia dice que Dios es espíritu, You know, the Bible says that God is spirit. en Juan That's in 4:24. John Por 4:24. tanto, Él existe sin cuerpo material. You know, He exists without a corporal body.
Dios no tiene un cuerpo como el de Adán y el nuestro. God doesn't have a body like Adam Sin or embargo, el ours. cuerpo de Adán reflejó la vida de Dios. But in that case, even so, Adam reflected the life of God. Cuando en cuanto en que fue creado en perfecta salud, Adán fue creado en perfecta salud y estaba sujeto a no morir. You know, because Adam was created in perfect health and he wasn't subject El to plan de death. Dios era eterno con el hombre. God's plan was always eternal Crearle with un man. jardín que disfrutara de la belleza y que viviera eternamente en el jardín. Create him this beautiful garden that they would live forever in this garden. Pero la desobediencia trajo consecuencias. But the disobedience brought El pecado de la consequences. desobediencia, la maldición es la consecuencia. You know, the sin is a part of it, and then we Yo have le the digo, por consequence. cuanto of death. comiste del árbol de la ciencia del bien y del mal, And I told you, because you've eaten of the knowledge of good and evil in that tree, vas a morir eternamente. then you will surely die eternally. Pero gracias a Jesucristo, But thank you to Jesus el Christ. primer Adán falló, pero el segundo no. The first Adam failed, but the second one did Entonces aquí not. entendemos nosotros So here we que understand la imagen de Dios that the image of God, se refiere a la parte inmaterial del hombre. you know, is that non-material part of man. Esto coloca al hombre aparte del mundo animal, This separates man from the animal kingdom, adecuándolo para un dominio que Dios le designó which he is able to dominate, which God gave him y dominion over, capacitándolo para tener comunión con su Creador. and giving him the ability to communicate with Es his una creator. semejanza mental, moral y social. You know, it's a likeness that's mental, that's moral, and social. Eso es el ser humano, That's the human being, creado a semejanza de Dios, created in the likeness of God, con una sabiduría extraordinaria, with an extraordinary wisdom, con una capacidad preciosa. with a precious Es capacity. increíble ver la sabiduría que Dios le ha dado al ser humano. It's incredible to see what God has given Como mankind. esta semana estuvimos con el pastor Héctor en la NASA. You know, we were here with the Pastor Hector in NASA. Él decía, pero es sorprendente. He said, but it's astounding. ¿Cómo ver esto, verlo en la televisión y verlo aquí en la NASA es otra cosa? You know, seeing something on TV, but actually experiencing it in real life is something La else. sabiduría de cómo el hombre pudo entrar al espacio. The knowledge of which mankind was able Cómo el to go hombre to puede space, penetrar a otros planetas. to go to other Y planets. cómo le dio sabiduría para comunicarse How con el he- hombre a través de esa distancia. You know, and how man was able to No, communicate uno se through queda those impactado de distances. la sabiduría que Dios le dio al hombre. You know, you become impacted with the wisdom and Tú no knowledge has that God visto gave a man. tú no has visto a ningún animal con esa capacidad, You ever seen an animal go to space? siendo creativo, You know, creative on his own? con la Not being- sabiduría que Dios le dio a este ser humano. You know, with the wisdom that God gave man. Entonces, la semejanza es mental, es moral y es social. And so that likeness means that it's mental, moral, and social. Mentalmente el hombre fue creado como un ser racional con una voluntad propia. You know, mentally it means that man was created with their own will. Por eso los gobiernos que no son demócratas, sino que son comunistas o de este ramo, That's why the types of governments which are more quieren communist or authoritarian, controlar la mente de los seres humanos. they want to control the lives of human beings. Y el hombre no está para ser controlado por otro. And man wasn't created to be controlled by Y el hombre others. quiere dominar y quiere controlar. You know, man wants to Pero dominate, la semejanza control. de Dios es que Dios le dio al ser humano But God gave man una sabiduría especial. a special wisdom. En otras palabras, el hombre puede razonar y elegir. Man is able to choose and to rationalize. Este es el reflejo de la inteligencia y la libertad de Dios. This is a reflection of the intelligence and freedom of God. En cualquier momento que alguien inventa una máquina, Whenever somebody invents a machine alguien escribe un libro or writes a book o alguien pinta un paisaje, or paints a landscape disfruta una sinfonía or listens to a symphony o calcula una suma or calculates a mathematical equation o nombra a una mascota, or names a pet, él o ella están proclamando el hecho de que fueron hechos a imagen de Dios. they are proclaiming that they were made in the image Es of God. impresionante la capacidad que Dios le ha dado al ser humano. The capacity that God has given man is impressive. Qué sabiduría la de nuestro Dios. What wisdom has God Y given entender us? que solamente lo que Dios quiere es que tú le glorifiques a Él. And to only understand that what God Que wants for you to reconozca glorify la Him, grandeza. that He knows that greatness. Yo le decía al pastor Héctor I was telling Pastor Hector, que el Apolo 17, you know, that in the Apollo 17 mission, sí, o 16, 16, Apolo 16, fue un astronauta que tuve una reunión con él, fui a una conferencia con él aquí en Lake Jackson, there was an astronaut who came to a conference here in Lake Jackson. y él estaba hablando cuando fue a la luna And he was talking about his y experience having manejó gone to the moon. el carrito, And he drove the lunar rover.
Y él dijo, yo dejé en la luna, And he's like, and on the moon, dejé una foto de mi familia. I left a photo of my family. Yo puse la bandera de Estados Unidos I ahí. planted the American flag right Y there. dejé una placa con el Salmo número 8. And I had a plaque with Psalms 8. Y cuando él decía, cuando miro los cielos y la tierra, When I see the heavens and the earth, y veo la obra de tus manos, and I see the work of your hands, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? who is man for you to take O el consequences hijo del of? hombre para que lo visite. Or the son of man for you to visit him? Lo has hecho menor que los ángeles You made him less than the y los angels, has coronado de gloria y honra. but you've crowned him with glory and honor. Oh Jehová, Señor nuestro, O Lord our God, cuán grande es tu nombre how sobre toda la great tierra. is your name above all the earth. Y ese salmo se quedó en la luna. And that psalm is on the Por moon. eso Dios mandó a los americanos a la luna. That's why God sent the Porque Americans, esta gente cree en la palabra de because they Dios. believe in the word of God. Allá no pusieron que el comunismo es lo mejor. You know, before it was the people say communism is Allá no it. se quedó la bandera de Rusia. You don't see a Russian flag on the moon. Se quedó una bandera de un país que tiene un fundamento cristiano. You see the flag of a country who has Que a Christian reconocemos que foundation. este mundo existe por la grandeza y por la gloria de Dios. Because we know that this world exists because of the creation of God. Moralmente la humanidad fue creada en justicia y en perfecta inocencia. You know, morally, man was created perfect in their way that they were. Eso es un reflejo de la santidad de Dios. That was a reflection of the holiness of God. Dios vio todo lo que había hecho, incluyendo la humanidad, y lo llamó muy bueno. God looked at everything that he made and he said it was good. Nuestra conciencia o brújula moral es un vestigio de este estado original. You know, our conscience or our moral compass isn't a reflection of that original state. Cada vez que alguien escribe una ley Whenever a new law is made, o se aleja del mal, or they go away from, alaba la buena conducta you know, and they praise good conduct, o se siente culpable, they feel guilty. él hoy están confirmando el hecho de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Your conscience is a confirmation that we were made in the image of God. Socialmente el hombre fue creado para tener compañerismo. You know, socially, man was created to be social. Esto refleja la Trinidad de Dios y su amor. This reflects the Trinity of God. Cuando Dios and His dijo, love. hagamos, Él se estaba hablando a sí mismo, You know, God was talking to siendo Himself, Padre, saying, siendo Hijo y siendo Espíritu Santo. being Father, Son, and Holy Spirit, Porque let us quería make crear un man. ser humano donde Él pudiera tener compañerismo con el ser humano. He wanted to create a being that He could have Es que communication es with. lo que no entendemos nosotros. It's what we don't understand. Que Dios nos creó para que pasemos tiempo con Él. That God created us to spend time with Him. Y Él quiere pasar la eternidad con nosotros. And He wants to spend eternity Pero with son muy us. pocos los que entienden el mensaje. But there are very few who understand that La message. gente egoísta está pensando en hacer cosas terrenalmente, Egotistical people are trying to just do things. pero no están pensando la eternidad. But they're not thinking about eternity. Por eso es interesante entender esta palabra. So we have to understand the word. Ahora bien, en Génesis 3:8, Genesis 2:18. que habla de la relación que Dios tuvo con el hombre, It talks about the relationship God implica had with esta man. relación con Dios. And it talks about the relationship Y with Dios God. hizo al hombre porque no es bueno que el hombre esté solo. He says, and He made woman because He said, it is not good that man be Cuando alone. Él dijo a Adán, estás todo solo y aburrido You know, Adam looks bored all there by himself. y no tiene problemas, He's got no problems. le voy a crear uno. No, se Let me cree. create a one. No, I'm just joking there. No, dice la palabra de Dios que Dios hizo a la mujer Because God made woman. porque no es bueno que el hombre esté solo. Because it was not good for man to be alone. Es lo que dice la Biblia, lo demás me lo inventé yo. That's in the Bible. The other part I just kind of Cada added. vez que alguien se casa, Every time someone's married, hace un amigo, or you make a friend, abraza a un niño, you hug a asiste kid, a una iglesia. go to a church. Está demostrando que fuimos hechos a la semejanza de Dios. You are demonstrating that we were made in the Eso es lo que likeness of indica que God. tú eres creado a semejanza de Él. This is you were created in His Parte de image. haber sido hechos a la imagen de Dios es que Adán tuvo la capacidad de tomar decisiones libremente. You know, part of that reflection is that Adam was able to make his own decisions freely. Dios no hizo una maquinita y lo programó, God didn't create a machine sino that He hizo un ser programmed. humano que le dio una mente de inocente y le dejó que eligiera. He gave man a free, innocent mind and let him Ese es create. un verdadero Dios. That's a true God. Porque los seres humanos quieren controlar y ellos gobernar y controlar la vida de todos los seres humanos. Because mankind wants to create something and controls other humans. Pero Dios quiere que el hombre sepa gobernarse a sí mismo, But God wants man to be able to dominate teniendo un himself. creador que es la fuente de energía y la fuente de poder. To a creator that's that fountain of energy. Amén. Amen.
Así que entendamos esto. So let's understand that. Aunque les fue dada una naturaleza justa, Even though they were given a just Adán y natural Eva state, tomaron una mala decisión al rebelarse en contra de su creador. but Adam and Eve made a bad decision to rebel against Y al their Creator. hacerlo, ellos dañaron la imagen de Dios en su interior. When they did that decision, they ruined that image that God had in their interior. Y pasaron esa semejanza dañada a todos los descendientes. And then that ruined inside, they basically passed Porque la on Biblia to dice all their descendants. Que la paga del pecado es muerte. Because the Bible says, for the wages of sin is death. Y todavía llevamos esa semejanza de Dios, So we still have that pero likeness of también llevamos God, las cicatrices del pecado. but we also have those scars from Y sin. mostramos los efectos mental, moral y social físicamente del pecado. And we begin to demonstrate the effects of that sin Entonces, mentally, un morally, ser socially. humano cuando viene al Señor, A human being, when they come to the Lord, viene muerto espiritualmente. they are dead spiritually. Necesita una vida nueva. They need a new life. Y desgraciadamente nosotros a veces los predicadores invitamos a la gente a pasar y recibir a Cristo, And many times we invite people to come up to receive pero no les Christ, hablamos de una renovación de la mente, but we don't talk about a renewing no of the les mind, hablamos de que necesitan nacer del Espíritu de Dios y tener un nuevo nacimiento, that they need to be born of the Spirit, be a new creation. no les hablamos de regenerar su alma por todas las heridas y el daño que se le ha hecho al ser humano, For regenerating that soul and all those things that have been y done no to le mankind. hablamos de liberarlos del pecado. And we don't talk about being free from sin. Por esa razón, otro efecto de la caída es que los seres humanos han perdido la vista y el propósito por el cual fueron creados. And mankind then has lost the purpose for which they were Esto created. afectó, el pecado de Adán y Eva trajo tanta desgracia. The sin of Adam and Eve brought so much Porque disgrace. otro efecto de la caída es que los seres humanos han perdido la vista del propósito para el cual fueron creados. Mankind has lost its purpose. Pregúntale a una persona cualquiera, pregúntale, ¿cuál es el propósito por el cual fuiste creado? Ask anyone, what was the purpose for which you were ¿Qué te created? va a contestar? What will they say? No lo sé. I don't know. No sé para qué. For what? La mayoría de la gente no sabe para qué fueron creados. Many people don't know why they were created. Porque la mente carnal no puede discernir lo espiritual. Because that fleshly mind can't discern the spiritual things. El último y más alto propósito del hombre en la vida es glorificar a Dios y disfrutar para siempre de la compañía con Él. That highest part of the purpose for man is to glorify God and enjoy being with Es lo Him. más hermoso que Dios ha creado. It's the most El precious ser thing humano that mankind, para adoptarlo de honra y gloria. to adopt Him in glory and Para honor, decir, esta es mi nueva creación. to say, this is my new creation. Este es el nuevo hombre que yo he creado para This mí. is the new man I've created. Los papás se sienten tan felices cuando tienen un hijito abrazándolo. Parents feel so happy when they hug their kid. Imagínense cuando Dios apriete y abrace esas criaturas que Él creó para su reino. Imagine when God hugs His Imagínate que creations tú that seas He uno de created, ellos. and that you're one of Que them. sientas el abrazo de papá. That you feel that Que love and sientas que hug ahí vas a of a estar dad. seguro para toda la eternidad. And you'll feel that Que security no for all habrá más eternity. llanto, que no habrá más muerte, No que more no habrá crying, más no more dolor, death, no more pain. sino que Él se llevó todo el dolor tuyo. But God took away all your pain. Así que entendemos esto. So let's understand that. Disfrutar para siempre al Señor. To enjoy the Lord. Por lo tanto, el amor a Dios es base de toda moralidad y bondad. The love of God is the basis of all morality. Y lo opuesto a esta elección de uno mismo es de uno mismo como supremo. And the opposite of this would be the other side of it. Los seres humanos a veces se creen supremos. Sometimes human beings think Y that eso they're the esa supreme es being. la otra consecuencia de la caída del ser humano. And that's the other consequence of sin. El egoísmo es la esencia de la caída. That egoism, the egotistical thing that comes Ese with es el essence of the problema fall. número uno del ser humano. That's the number one problem El of selfishness, egoísmo. that egotistical concept. Y lo que sigue es todos los otros delitos contra Dios. And then everything else follows with the things En against todas God. sus formas, el pecado es un giro hacia uno mismo. In all its forms, sin creates this thing. Tú llamas la atención hacia ti, You want to call attention to que se yourself. confirma cómo vivimos en nuestras vidas. It confirms how you live your life. Llamamos la atención a nosotros mismos en nuestras buenas cualidades y logros. We try to bring attention to Nos ourselves, our sentimos good tan qualities and our orgullosos de lo que accomplishments. hemos logrado y de lo que hacemos. We feel prideful of our things that we've accomplished. Pensamos que lo que estamos haciendo es lo máximo, We think that what we've done is the max, sin reconocer without que recognizing estamos dejando el verdadero propósito por el cual fuimos creados. that we're leaving the true purpose for that which we were created.
Qué triste pensar de esa manera. It's sad El to think that egoísmo way. te aparta de Dios That ego y te lleva a separates vivir you una from vida God. falsa, You live a false con una life esperanza falsa, with a false hope, creyendo que vas a entrar al reino de Dios, pero no es verdad. believing that you're going to enter into the kingdom of ¿Cómo God, tú but vas it's a not entrar al true. reino de Dios si no tiene un título que es la escritura, la palabra de Dios? You know, how are you going to enter into the kingdom of God if you don't have Cuando tú that? compras una propiedad te dan un título de propiedad. You know, when you buy a new property, you were given a Cuando title. tú recibes al Señor Jesucristo y pasas por un proceso de transformación, When you receive Jesus Christ, you go through this la Biblia process of dice que Dios transformation. lo adopta como hijo, The Bible says that Jesus que adopts le you da el as derecho a a ser child. hijo de Dios, It gives you the right que to su be the nombre lo son. anota en el libro de la And vida it's written in the book of life. y que tiene una naturaleza divina, And it has a divine que el nature. Espíritu Santo se une a tu espíritu The para Holy poder Spirit formar el you- carácter de Dios. Is united with you to Por eso form God's dice la character in Biblia, you. por eso dice la Biblia, porque somos hechura suya, Because we are His creation. creados en Cristo Jesús para buenas obras. Created in Christ Jesus for good works. Ese es el propósito de crearte de nuevo, That's the purpose, to be born tener una again. criatura creada por Él. To be a creation made ¿Cuánto by te Him. falta para llegar ahí? How much is left for you to get there? Minimizamos nuestros defectos, You know, we minimize our own defects. buscamos favores especiales y oportunidades en la vida, We look for special favors and opportunities in life. queriendo una ventaja extra que nadie más tiene. You know, creating an advantage that no one else has. Nos enfocamos en nuestros propios deseos y necesidades, We focus on our own desires and mientras que needs, ignoramos a los demás. and we ignore the En rest. definitiva, nos situamos en el trono de nuestras vidas, usurpando el papel de Dios. You know, we take these situations from the throne of our lives and taking away the place of God. Hermanos, por favor, entiendan esto. So please understand this. Usurpamos el lugar que no nos corresponde We take a place that doesn't belong to us, y nos hacemos superiores a otros seres humanos and we make ourselves superior y, to other y people. hacemos nuestras propias We decisiones. do our own decisions. Y esto es equivocado. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en sí mismo. And this is wrong because the Bible said man is cursed who believes trust in his own self. Tú piensas que por tu elocuencia, por tu educación y por todo ya has logrado todo en la vida. You think because of your eloquence and who you are, what you've created in life, Estás equivocado. that's not something you want to value. ¿Por qué estás equivocado? Why? Porque ese no fue el plan de Dios para tu vida. Because that wasn't God's plan for your life. Wow. La causa de la caída. The cause of the fall. A causa de la caída, la muerte se convirtió en una realidad. Death became a reality because of the fall. Toda la creación estaba sujeta a ella, la muerte. All of creation is now subject to Todos it. los hombres mueren. All man Todos dies. los animales mueren. All animals die. Toda la vida vegetal muere. All vegetation Toda la dies. creación gime y aún está con dolores de parto, dice la Biblia en Romanos. You know, all of creation cries out, Esperando el tiempo cuando Cristo volverá para liberarla de los efectos de la muerte. waiting on the time for Christ to return to relieve us of the effects Por of death. causa del pecado, la muerte es una realidad ineludible Because of sin, death is something that is inescapable, y nadie es inmune, and no one is immune. porque la paga del pecado es muerte, Because the wages of mas sin la is dádiva death. de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. But the gift of God is eternal life in our Lord Jesus Y Christ. peor aún, no solo nos morimos, And even worse than that, we don't sino just que die. morimos en Cristo y experimentamos la muerte eterna. Because if we die without Christ, we Hablamos experience de, eternal hablamos de death. tres, hablamos de tres. El hombre que no nace de nuevo A person who is not born again muere dos veces. dies twice. El hombre que nace de nuevo A man who is born again solamente muere una vez. dies once. Hay tres tipos de muerte. There's three types of death. La muerte espiritual, A spiritual death, la muerte física a physical death, y la muerte eterna. and a spiritual death. Entonces, si tú no arreglas tu vida, So if you don't fix si your tú life, no eres creado a imagen y semejanza de Dios de nuevo, if you aren't created in the likeness of God, tú estás destinado a la segunda muerte you're destined to that second death. y no vas a tener derecho más a la vida. And you won't have the rights Por to eso life dice que el anymore. hombre que nace una vez muere dos veces, That's why a man that dies, pero el hombre que nace dos veces muere una sola vez. because a man without God dies ¿Por twice, qué? but one who has him only dies once. ¿Por qué? Why? Porque la persona por el pecado de Adán Because the person, because of the sin of Adam, rompió relaciones con Dios. broke those relationships with God. Muerte es separación. That death is separation. Muerte es rompimiento de It's relaciones. breaking that relationship Nos apartamos de Dios. where we're separated from God. Nos separamos de Dios. We're separated from God. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. But God shows His love for us. En que siendo pecadores, That us being Cristo yet muere por sinners, nosotros para pagar el precio que Christ nosotros debíamos died pagar. for us for a price that we should Y pay. para formarte una nueva creación. To form a new creation. Para que tú seas creado a imagen y semejanza de Dios. Para que recobres la nueva imagen. So that we are created in His image. Pero ya con el conocimiento del bien y del mal. But now we understand the difference between good and evil. Amén. Amen.
Ahora, las buenas noticias son que cuando Dios redime a un individuo, The good news is that when God redeems an individual, Él comienza a restaurar la imagen original He begins to restore the original image of God in de them. Dios, haciéndolo de Él un nuevo hombre, He makes him a new man, creado según Dios en justicia, santidad y verdad. creating according to God in justice and holiness. Cuando in tú te truth. pones en las manos de Dios, When you put yourself in the hands Señor, of yo God, vengo cargando el pecado de Adán y Eva God, I'm holding on to the sin from Adam y and mis Eve, propios pecados, my own sin. y si leo la palabra de Dios, And if I read God's word, encuentro que yo estoy destituido de la gloria de Dios I find that I'm destitute from the glory of por God causa del pecado de ellos. because of their sin. Pero yo encuentro en la palabra de Dios But I find that in the word of que God, Cristo vino a morir por mí, that Christ que came to die derramó for su me. sangre. He shed his blood for me. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, And God shows his en que love for siendo us, pecadores, Cristo murió por nosotros. that us being yet sinners, Entonces Christ yo died for us. recobro nuevamente esa imagen So I recover y voy that siendo image, creado a imagen y semejanza del and I'm Señor being nuevamente, created in the image of God newly, porque somos hechura suya, because we're his creation, creados en Cristo Jesús created in Christ para buenas obras. for good works. Dios te creó de nuevo God created you para que again tú hagas cosas for extraordinarias. you to do extraordinary things. Amén. Amen. Qué privilegio tengo yo What a privilege it is de ir a otra nación to go to any other nation y llevar un mensaje de restauración a tantos ministerios. and take the message of Qué restoration. in various privilegio ministries. tengo yo What a privilege de haber sido escogido por Dios to being chosen by y God haberme dedicado a estudiar la palabra de Dios por más de 50 años and having dedicated myself to study the Bible for more than 50 years, y tener el conocimiento necesario and that understanding that's y el necessary, poder necesario that power that's para llegar necessary a una ciudad y cambiar la ciudad, to get to a city and change the cambiar city, el pensamiento, to change the mindset, traer un mensaje de restauración de vida espiritual a la gente, to bring a message of restoration, mostrarle que el camino que llevan es equivocado, that the path that they're on is pero que wrong, Cristo wrong. vino a enseñarnos el camino, la verdad y la vida, That Christ can show the path, y the que truth, no and hay life. otro camino el que ya establecido. And there's no other path that's established. Amén. Amen. Esa redención solo está disponible por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, This redemption is only available through the grace of God through the faith por in medio Christ. por medio de la fe en Cristo como nuestro Salvador, del pecado que nos separa de Dios, From that faith in Christ who is our Savior to save us from that sin that separated us from God. y como dice Efesios 2, 8 al 9, And Ephesians 2, 8 through 9. por medio de Cristo somos hechos nuevas creaciones a la semejanza de Dios. Through Christ we are made new creations in the likeness of God. Cuando Adán eligió rebelarse contra su Creador, When Adam chose to rebel, perdió su inocencia, he lost his innocence. incurrió en la pena de muerte física And y he espiritual. suffered the penalty of physical and Su spiritual death. mente fue oscurecida por el pecado, His mind was darkened in sin, al igual que la mente de sus herederos. the same as those who inherited that El natural apóstol sin. Pablo dijo de los paganos, The Apostle Paul said of the pagans, y como ellos no aprobaron los paganos tener en cuenta a Dios, since they didn't take into account God, Dios los entregó a una mente reprobada. God gave them to their own deprived mind. Y el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos And God blinded them to the understanding of things, para que no les resplandezca la luz del Evangelio y de la gloria de Dios. so that they were not able to see the reflection of the light of the glory of God. Amén. Amen. La caída produjo en los seres humanos un estado de depravación. So that fall created a state of depravity. Pablo habló de aquellos que teniendo cauterizada la conciencia You know, Paul talked about those that were characterized in their conscience y a like cuyas this, mentes se oscurecieron espiritualmente como resultado de rechazar la verdad. that their minds were darkened spiritually as a result of Y rejecting en the truth. ese estado And in that state, el hombre es totalmente incapaz de hacer o elegir lo que es aceptable a Dios. in that fallen state, man cannot choose or is not capable Aparte de la gracia divina. to choose what is acceptable of God La outside the grace. mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. That mindset that's sinful is an enemy of Pues no se God, somete a la ley de Dios ni tampoco puede. because they're not able to submit to the law of Tu God mente, nor have the ability. tú no puedes llegar a Dios con tu mente, con tu conocimiento. You can't get to God or reach God with your Los mind. eruditos no pueden llegar a Dios solamente con el conocimiento, The erudites were not able to just come with their mind and knowledge, porque solamente está llegando con una parte de tu ser. because it's only a part of your being. La Biblia dice que tenemos que adorar a Dios con espíritu, con mente y con cuerpo. ¿Amén? You know, we have to love and trust the Lord with our body, mind, and spirit, right? Por eso el ser humano tiene que tener todo
en control divino. We have to have everything under that divine control. Soy hijo de Dios, tengo su naturaleza, vivo para Él. I'm a son of God. I have that divine nature. I live for Him. Mi prioridad no son las cosas seculares. My priority aren't these secular Yo tengo things. una meta, yo tengo un propósito en esta vida, yo tengo que lograr el objetivo que tengo. You know, I have a purpose and things that I need to Porque be he able to sido reach. creado para buenas obras. Because I've been created for good Porque works. somos hechura suya. Because we're His creation. Creados en Cristo Jesús Created in Christ. para buenas obras, For good works. las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Which He has prepared beforehand for us to be Gloria a in them. Dios por esto. Glory to God. Que soy creado por este ser maravilloso That I'm created by this being. para que yo proclame las virtudes de Él y la gloria. To proclaim the virtues Sin of la God. regeneración, óyeme bien, sin la regeneración sobrenatural del Espíritu Santo, Without the regeneration, the supernatural of the Holy Spirit, todos los hombres permanecerán en su estado caído. we would remain in a fallen state. Usted puede cambiar de religión, You could change religions. usted puede cambiar de iglesia, You can change churches. pero si usted no es regenerado, But if you have not been regenerated y no es regenerado por el Espíritu Santo by de the Dios, Holy Spirit, permanece caído. you remain fallen. La religión no te lleva a ningún lugar. Religion isn't going to move you here or there. La religión no te da la vida eterna. Religion doesn't give you Lo que te eternal da la life. vida eterna es la relación con tu Dios. What gives you that eternal Que life is a deje que Él relationship with te God. forme, deje que Él te vaya formando a su semejanza. And allow Him to form His image inside of you. Nosotros nos creemos hacernos a nosotros mismos. You know, we want to Ah, create no, ourselves. cuando yo deje de tomar, yo voy a ir a la iglesia. You know, I'll go to church when I quit Oiga, drinking. cuando yo cambie, yo voy a la When I iglesia. change, then I'll go to church. Tú nunca vas a cambiar, mi You're amigo. never gonna change. Tú tienes una mente depravada. You have a depraved mind. Estás en pecado. You're in Tú estás sin. muerto espiritualmente. You're dead Eres un spiritually. desastre. You're a disaster. No sirves para nada. You're not good for anything. Eso es todo. Ese es el mensaje de Pablo. That's Paul's Es image. el mensaje de la Biblia. That's the message of the Bible. Porque todo lo que hace mal va al lago de fuego. Because everything that is bad goes to the lake of fire. Pero la nueva naturaleza, But that new nature, la nueva the creación, new creation, te lleva al nuevo reino, takes you to the new kingdom, al reino de Dios. to the kingdom of God. Amén. Pero Dios en su gracia y misericordia, bondad amorosa, Because God in His grace and mercy and love Dios envió a su Hijo a morir en la cruz y a tomar el castigo por nuestro pecado, sent His Son to die on the cross to take our sin, reconciliándonos con Dios, which reconciled us with God, haciéndonos posible la vida eterna con Él. making eternal life possible. Y lo que se perdió en la caída de Adán, se reclama en la cruz. And that which was lost in the fall of En Adam, Adán morimos, en was Cristo reclaimed in the nacemos cross. de nuevo. you know, we died in En Adam, Adán but we're born again in Christ. en Adán recibimos maldición, en Cristo recibimos bendición. In Adam we receive a curse, in Christ we En receive a Adán, blessing. en Adán recibimos muerte In Adam we receive death, y en Cristo tenemos vida in eterna. Christ we have eternal Gloria life. sea a Dios por Glory ello. to God. Amén. Amen. Jesús dijo, yo soy la luz y he venido al mundo And Jesus said, I am the light and I have come to the world, para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. that everyone who believes in me will not perish in Pablo darkness. recordó a los efesios, ustedes antes eran oscuridad, Paul reminded the ones in Ephesians, you used to be darkness, pero ahora son luz en el Señor. but now you are light in the Y el Lord. propósito de la salvación es And the purpose of salvation abrir sus is to ojos, open your eyes, para que les abra sus ojos, to open your eyes, para que los convierta de las tinieblas a la luz, that you can go from darkness para que to los saque light, del reino de Satanás al reino de Dios. from the kingdom of Satan to the Y kingdom of Pablo God. dice, y por la fe que hay en mí, And by the faith that is in me, reciban perdón de pecados you will receive forgiveness of y sin herencia entre los santificados. and inheritance to the Por lo holy. cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Which, O King Agrippa, I was not rebellious to the heavenly Este es vision. el ministerio que se llama así, el nuestro. That's the name of our ministry. Uno porque me llamo Pablo One, because my name is also Paul, y otro porque se me dio esta palabra. and because that's the word the Lord gave me. El trabajo nuestro es sacar la gente de las tinieblas a la luz. You know, to take people from Del darkness reino de to light, Satanás al reino de Dios. from the kingdom of darkness to that of Y es God, crear de nuevo una nueva naturaleza en ese ser humano. and to create a Formarlo new nature, a imagen y semejanza de to Dios. form it in the likeness of God. Pablo recordó a los efesios, ustedes antes eran oscuridad, You know, Paul reminded the Ephesians, you used to be darkness, pero ahora son luz en el Señor. but now you are light in the Lord. El propósito de la salvación es abrir los ojos. The purpose of salvation is to open eyes. En 2 Corintios 5:17 dice, 2 Corinthians 5:17. de modo que si alguno está en Cristo, If a person is in Christ, nueva criatura es. they are a new creation. Las cosas viejas pasaron Old things are passed y away, aquí todas son hechas nuevas. and behold, all things are made new. Esa es la nueva creación. That's new creation.
Es el ser humano creado de nuevo. That's a man created again. Pues aquí yo creo cielos nuevos y una tierra nueva. So behold, I create these new Y heavens no and this serán new earth. recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. And the things of the past will not be remembered or in memory anymore. Aquella gente que dice, ay, mi abuelita está allá orando por mí. And people Mentira. say, oh, my grandma's out there praying for me. That's not true, Y guys. dice que no hay memoria de las cosas pasadas. The Bible says there's no memory of those Cuando te past mueres things. se te pierde la memoria, hermano. You know, when you die, you lose that Algunos la memory. tienen perdida ya desde aquí, pero eso es otro problema. Some people have it lost here, but some it's there. ¿Sí o no? Ay, ay, ay. La Biblia dice, vi un cielo nuevo. And I saw a new heaven, Vi una and a new tierra earth. nueva. A new earth. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Because the first earth and the first heaven had passed Y el mar away. ya no existe más. And the ocean no Y longer vi la existed. santa ciudad, And I saw that holy city, la nueva The Jerusalén, New Jerusalem. que descendía del cielo de Dios, which descended from the heaven of God, preparada como una novia ataviada para su esposo. that looked like a bride coming to her groom. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, And I heard a great voice from the y throne. aquí el tabernáculo de Dios que está entre los hombres. Behold, here's the tabernacle of God that is with man, Él habitará entre ellos. that he will dwell with you. Ellos serán su pueblo They will be his people, y Dios mismo estará con ellos. and God himself will be with them. Él está creando un grupo de personas para su reino. Creating a group of people for his kingdom. Si tú eres parte de esta creación nueva, If you're a part of this new vas a creation, tener una mente renovada, you'll have that renewed mind. vas a tener un espíritu que ha nacido de nuevo, You'll have a spirit that is born again, va a tener un alma que ha sido regenerada, sanada interiormente, a soul that has been renewed, y va a tener un cuerpo liberado del a pecado. body that is free from sin. Y como dice la palabra de Dios, As the word says, porque somos hechuras suyas, because we're his creation, creados en Cristo Jesús, created in Christ Jesus para buenas for obras, good works, las cosas las cuales Dios preparó de antemano which God prepared beforehand, para que anduviésemos en ellas. and we can be in that. Aquí está la palabra, Here's the word. esta es la palabra de Dios. That's the word of God. La Biblia dice que el día que tú mueras vas a ser juzgado por lo que está aquí. The day that you die, you'll be judged by this. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. The earth and heavens will pass away, but this Lo will que not. Dios dijo, eso es. But God said is. Si tú no naces de nuevo, If you're not born again, no puedes entrar al reino de then you Dios. can't enter into the kingdom of God. Un erudito vino al Señor de noche y le dijo, You know, Herod came to God and he said, ¿qué debo hacer para entrar al reino de he Dios? said, God, what am I supposed to do? Y el Señor le dijo, si no nacieres de nuevo no podrás entrar en el reino de Dios. And the Lord told him, if you are not born again, you cannot enter ¿Y into the cómo voy a kingdom of nacer God. de nuevo? ¿Acaso me voy a meter en el vientre de mi madre y volver a nacer? And he said, well, how can I be born again? Am I supposed to go back into my mother's womb and be born? El intelectual queriendo saber lo espiritual. When an intellectual tries to understand the Lo spiritual, intelectual no discierne lo espiritual. they can't see. Jesús no habla de lo material. God isn't talking about Habla this del physical espiritual. world. He was talking about the Es spiritual world. cierto, del que no naciere del agua y del espíritu You know, you have to be born of the spirit. no puede entrar en el reino de Dios. Then you're Va a haber entering un the kingdom reino, of un God. gobierno. There is a kingdom. Va a haber una ciudad maravillosa. There's a beautiful city. Y ahí los que tienen facultad de gobernar And that those that are able to son los que le rule sirven a Dios. are those that can serve Los que han God, nacido de nuevo that have been born y again los que son creados para vivir en una nueva creación. and created for a new creation. Mirábamos en la NASA que para entrar a la luna había que ponerse un traje especial. You know, to go to the moon on NASA, we saw you had to wear a special Si suit. yo quería tomarle una foto al pastor con el traje de astronauta, You know, and I wanted to take a picture of the pastor with pero la that mujer que spacesuit. hace el trabajo no llegó ese día, hermano. But the lady Así. who did the work wasn't Se there. la debo entonces. So we'll get it to you. Pero hoy te puedo revestir de la nueva cobertura, ¿no? But we can create you in that El nuevo traje que necesitas para entrar a la eternidad. to enter into eternity. Tus ropas blancas, Your clothes, your tu linen, your nueva white. naturaleza, Your nature is new. la imagen y semejanza vuelve a recobrarse. That image is recovered in the likeness of God. Fui a una cumpleaños Went to a birthday. y había la hermanita que estaba cumpliendo años, The sister who was, tenía una Happy cámara birthday. Polaroid de los 80. she had an 80s Polaroid camera. Entonces te toma la foto So I take the picture y aparece como en 8 minutos. and it shows up in like 8 minutes. Ahora Dios te está tomando una foto ahorita You know, God's taking you a de lo que Él picture está viendo en ti. of what He sees in Cómo you te va a crear, and how He's going cómo to te create va a you, formar, what He'll form cómo in te you, va a vestir what He'll dress you in para aquel gran día for that great donde day seas partícipe de su reino when you are y participant in His compartas su kingdom reino con Él. and you share His kingdom with Fuimos Him. creados para su gloria, We're created for His glory, fuimos creados para adorarle to worship y Him fuimos creados para estar con Él. and to be with Him. Dios bendiga su palabra God bless His word. y a Thank cada you. uno de ustedes And por each and seguirnos every a one través of de you. las redes Thank sociales. you for following us. Muchísimas gracias. Puesto de pie.